De cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Pero el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz. Y a sus ovejas llama por nombre, y las saca. Y cuando saca todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Pero al extraño no seguirán, mas huirán de él porque no conocen su voz. Jesús les propuso esta parábola, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Jesús les dijo de nuevo: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Quienes vinieron antes de mí eran ladrones y salteadores, mas no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta. Cualquiera que por mí entrare será salvo. Y entrará, y saldrá, y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar, y matar, y destruir. Yo he venido para que tengan vida, y para que la tengan en abundancia. Mis queridos hermanos, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Vivamos la alegría de hacer de Jesús el pastor de nuestras vidas. Podemos decir que el Evangelio de hoy nos presenta 3 palabras claves para nuestra vida cristiana: y hacer de Jesús el pastor de nuestras vidas, y aprender de Él a ser buenos pastores, servidores de nuestros hermanos. Y esas 3 palabras claves son puerta, pastor y oveja. El Señor Jesús se nos presenta primero como el buen pastor que entra por la puerta, y por otra parte se nos presenta como la puerta misma. Yo soy la puerta, quien entre por mí se salvará. Él es la puerta que nos da la vida. Por eso el Evangelio concluye hoy en el verso 10. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. El Señor Jesús nos deja con toda claridad la relación que hay entre pastor y ovejas. Hay el conocimiento mutuo que compromete. Él llama a cada una por su nombre y camina siempre delante de ellas. Y ellas conocen su voz y lo siguen. ¿Por qué eso? Porque conocen su voz. Hoy, mis queridos hermanos, tenemos que hacernos una pregunta: ¿quién es el pastor de nuestras vidas? ¿A quién escuchamos y a quién seguimos y servimos? ¿Es en verdad Jesús el pastor de nuestras vidas? Mis queridos hermanos, recordemos las 2 actitudes fundamentales para hacer del Señor Jesús el pastor de nuestras vidas: escucharlo, conocer su voz y seguirlo. Escucharlo y seguirlo. ¿Cómo, cuándo y dónde estoy escuchando a Jesús? ¿Con qué actitudes manifiesto que lo estoy siguiendo? San Pedro, en la primera lectura ante la pregunta de la multitud, ¿qué tenemos que hacer?, les respondió: conviértanse y bautícense. Y por otra parte los exhortaba diciéndoles: pónganse a salvo de este mundo corrompido. Cuidarnos entonces, mis hermanos, de la mundanidad. Para nosotros sería hoy un fuerte llamado a vivir nuestro bautismo siguiendo las huellas de Jesús y no dejar de hacer el bien ni desanimarnos ante las dificultades, ya que perseverar en el bien es agradable a los ojos de Dios. Entonces proclamemos con gozo: el Señor es mi pastor, nada me faltará. Aleluya. Escuchemos esto como una oración. Dios siempre está contigo. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Aleluya. Cuando el caminar parezca pedregoso y difícil, cuando las ofensas traten de herirte, cuando las palabras no salgan y no puedas hablar, cuando todos te condenen, recuerda: Dios está contigo. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Cuando la inseguridad te agobie, cuando el dolor y la amargura te invadan, cuando parezca que te han abandonado, cuando la enfermedad se vuelva agresiva, recuerda: Dios está contigo. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Cuando seas perseguido y humillado, cuando prediques la palabra y creas que no la han recibido, cuando el caminar parezca doloroso, recuerda: Dios está contigo, el Señor es mi pastor,
nada me faltará. Aleluya. Cuando hablen mal de ti, cuando te sientas débil, cuando te sientas solo y cuando digas, no puedo más, recuerda, sí puedes, porque Dios está contigo. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Aleluya. Y para que Jesús sea nuestro buen pastor, necesitamos también ser buenas ovejas, como aquel que es un buen hijo, generalmente es un buen papá, un buen padre. Jesús, el buen pastor, es la puerta por la que entramos a la vida y vida en abundancia. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor, entonces Jesús, nos presenta con toda claridad la relación de intimidad que tiene que existir entre pastor y oveja. El pastor conoce y llama a cada una por su nombre, va delante de ellas, pero las ovejas también conocen su voz y lo siguen. Por eso escuchar a Jesús y seguirlo es la actitud esencial que nos hace sus verdaderas ovejas y hacemos de Jesús el pastor de nuestras vidas. Que cada mañana entremos por la única puerta que da vida, esa puerta que es Jesús. Urge que escuchemos y sigamos a Jesús con firmeza, con valentía y con alegría. Bendiciones. ¿Quién es mi pastor? ¿A quién escucho? ¿A quién sigo? Y recuerda, Dios siempre está contigo. Cuando sientas que estás muy cansado y que no puedes más, recuerda que sí puedes porque Dios está contigo. El Señor es mi pastor y nada me faltará. Aleluya.